Mi nombre es Rebecca y soy artista. No del tipo que ves en galerías elegantes, sino del tipo que pasa sus días en un centro de caridad modesto pintando con niños que han visto más de lo que deberían. Siempre he creído que el arte puede sanar, y todos los días veo que esto sucede con estos niños. Vivo con mi esposo Mark, un gerente de ventas que siempre está buscando el siguiente gran negocio, y con su madre, Marta, que nunca ha visto razón para callarse su opinión. Nuestro hogar está lleno de las llamadas telefónicas de Mark y los programas de televisión de Marta. No es fácil, pero es la vida. Una tarde, mientras preparaba la cena, decidí compartir una noticia emocionante. Marta, inscribí algunas de mis pinturas y los trabajos de los niños en un concurso de la ciudad. El premio es de 100,000 pesos. Mark, desplazándose por su teléfono, ni siquiera levantó la mirada. Eso está bien, Rebecca, pero seamos realistas. ¿Cuáles son las probabilidades? Marta resopló. ¿Con esos dibujos de niños de la calle? Estás soñando, querida. Intenté explicarles que no se trataba solo del premio, sino de mostrar lo que estos niños son capaces de hacer, cómo expresan su arte. Mark me interrumpió. Rebecca, ¿por qué no buscas un trabajo real, algo que realmente pague? Suspiré mirando las verduras a medio cortar. Es importante para mí, Mark, este trabajo, estos niños, ellos importan. Además, mi salario en el centro es más que suficiente para pagar las cuentas y la comida. Marta hizo un gesto despectivo. Necesitamos dinero real, Rebecca, no juegos de niños. Terminé de preparar la cena en silencio. Esa noche, mientras me acostaba, no pude evitar sentir una mezcla de emoción y decepción. Creía en mi sueño, en la magia del arte, y tal vez, solo tal vez, el concurso podría ser un nuevo comienzo. Pero en casa, sentía que mis sueños no eran más que susurros en una tormenta. Cerré los ojos, imaginando el colorido y caótico salón de arte en el centro, el lugar donde mi corazón se sentía más lleno. Mañana volvería allí, a mi pequeño refugio de pinturas y sonrisas, lejos de las dudas y la fría realidad de mi vida en casa. Este concurso no solo era una oportunidad para ganar dinero, era una oportunidad para demostrarme a mí misma y tal vez a Mark y Marta, que lo que hago es valioso, que tiene el poder de cambiar vidas. Y con ese pensamiento, me quedé dormida, soñando con colores vibrantes y el sonido de las risas de los niños. Cada día en el centro de caridad era un viaje hacia un mundo donde la pintura y el lienzo se convertían en herramientas de transformación. Allí, rodeada de niños que habían visto el lado más oscuro de la vida, encontré mi propósito. Pintamos murales juntos. Las paredes se convirtieron en historias vibrantes de esperanza. Cada trazo de pincel un testamento de su resiliencia. Recuerdo una tarde, un niño tímido llamado Timmy, que nunca había tomado un pincel antes, creó un sol brillante con rayos que se extendían a lo largo de la pared. Su sonrisa al dar un paso atrás para admirar su obra era más brillante que el sol que había pintado. Momentos como esos eran mis recordatorios diarios de por qué hacía lo que hacía. Pero en casa, la historia era muy diferente. Una tarde, regresé a casa, aún llevando la alegría de los logros del día, ansiosa por compartirlos. Me acerqué a Mark y Marta en la sala. Mark, mira esto, le dije, mostrándole una foto del mural. Timmy pintó este sol. Nunca había dibujado nada antes. Mark miró la foto y luego volvió a su teléfono. Está bien, pero es solo un dibujo. Rebecca, los niños dibujan todo el tiempo. La frustración creció dentro de mí. No es solo un dibujo. Mark, es un gran paso para él. Ha pasado por tanto. Marta intervino bruscamente. Rebecca, ¿cuándo vas a dejar de jugar a ser terapeuta con pintura? Es solo un dibujo de un niño. Nada más. Necesitas empezar a vivir en el mundo real. Sus palabras fueron como una bofetada. No es solo un juego. Marta, estos niños encuentran una voz a través de su arte. Es sanador para ellos. Mark soltó un suspiro exasperado. Sanador, y nuestra hipoteca. Rebecca, tu sanación no la va a pagar. Necesitas un trabajo real. Apreté los puños, tratando de controlar la creciente ola de ira y dolor. Este es un trabajo real. Mark, estoy haciendo una diferencia. Marta soltó una risa burlona. ¿Diferencia? ¿Qué diferencia hace cuando me da vergüenza decirles a mis amigas dónde trabajas? Necesitas despertar y ver la realidad, Rebecca. Me quedé allí, las palabras fallándome. La brecha entre mi mundo en el centro y mi mundo en casa nunca había sido tan grande. En uno, estaba ayudando a reconstruir vidas. En el otro, me recordaban constantemente mi supuesta insuficiencia. Esa noche, en la soledad de mi estudio, miré el lienzo en blanco. Las palabras duras de antes resonaban en mi mente, ahogando las risas y la alegría del día. Tomé mi pincel y, con cada trazo,
Traté de pintar el dolor, la duda y la sensación de ser menospreciada. El día estaba terminando en el centro de caridad, las paredes resonando con las risas persistentes de los niños. Estaba limpiando las pinturas cuando mi teléfono sonó, mostrando un número desconocido. Hola, Rebecca Thompson al habla, respondí. Señora Thompson, soy John Harris del Consejo de Artes de la ciudad. Felicitaciones. Ha ganado nuestro concurso de arte a nivel ciudad. El premio es de 100,000 pesos. Nos pondremos en contacto pronto para más detalles y para discutir una oportunidad adicional de colaborar con la ciudad. La noticia me golpeó como una ola. ¿He ganado? Mi voz tembló con una mezcla de sorpresa y alegría. Sí, en efecto, su obra y la de los niños realmente se destacaron, respondió John, su voz cálida con genuina admiración. Le agradecí profusamente y colgué, mi corazón palpitando. Esto superaba mis sueños más salvajes, una validación de nuestros esfuerzos, del talento de los niños y, en cierta forma, del mío propio. Compartí la noticia con los niños y su reacción fue conmovedora. Sus vítores y aplausos llenaron la sala con una energía casi tangible. Esta era nuestra victoria colectiva. Más tarde, cuando el centro se calmó, me senté con Lisa, la psicóloga, a tomar una taza de té. Le compartí mis temores sobre cómo dar la noticia en casa. Mark y su madre nunca han visto realmente el valor de lo que hago. Tal vez solo vean el dinero, le confesé. Lisa se inclinó hacia adelante, con los ojos pensativos. ¿Por qué no prueba su reacción? A ver si este viento cambia su actitud. Puede que revele su verdadera cara. Su sugerencia me tocó. En casa, mi trabajo siempre había sido minimizado, su impacto constantemente socavado. Este reconocimiento tan significativo podría ser la prueba de su verdadera actitud hacia mí y mi trabajo. Reflexioné sobre el consejo de Lisa mientras regresaba a casa. La idea era inquietante pero necesaria. Si el dinero cambiaba su actitud, destaparía la incómoda verdad sobre cómo me veían. Al llegar a casa esa noche, decidí no compartir la noticia aún. Quería observar, planear mi enfoque con cuidado. Las palabras de Lisa resonaban en mi mente, y sabía que tenía razón. Era el momento de descubrir la verdad, por incómodo que fuera. Me fui a la cama esa noche con una mezcla de anticipación y aprensión. Estaba segura del amor de Mark, o al menos quería estarlo. Pero la propuesta de Lisa era una oportunidad para ver más allá de mis esperanzas y entender la realidad de mi vida en casa. Estaba de acuerdo con ella. Era una prueba que valía la pena. Esa noche decidí que era hora de poner en práctica mi plan. Sentada en la mesa de la cena con Mark y Marta, tomé una profunda bocanada de aire y dije, tengo algo que contarles. Gané el concurso de arte de la ciudad. El premio es de $100,000. La reacción fue inmediata y dramática. El tenedor de Mark cayó sobre su plato con un estruendo, y los ojos de Marta se abrieron de incredulidad. $100,000, Rebecca, eso es increíble, exclamó Mark, su indiferencia habitual reemplazada por un entusiasmo sorprendente. Marta, que siempre había sido rápida con una palabra crítica sobre mi trabajo, de repente se suavizó. Querida, esa es una maravillosa noticia. Estamos tan orgullosos de ti, dijo, su tono inusualmente cálido. Durante la comida, Marta se mostró más preocupada por mí que nunca, ofreciéndome las mejores piezas de pollo y llenando constantemente mi vaso. Mark también estaba inusualmente atento, preguntando sobre mi obra de arte y el concurso en detalle. Su nueva afectuosidad era abrumadora, casi sofocante. Los noté intercambiando miradas, una comunicación silenciosa que no podía descifrar. Era como si se hubiera activado un interruptor y la habitual atmósfera fría y despectiva se hubiera transformado en una de calor y exagerado interés. Más tarde esa noche, salí de mi habitación para tomar un vaso de agua y escuché una conversación en voz baja proveniente de la sala de estar. La curiosidad me pudo y me acerqué silenciosamente. Finalmente podemos rehacer la cocina como queríamos, escuché decir a Marta en un tono bajo, y comprar ese auto nuevo. Lo merecemos, Mark añadió, con su voz impregnada de codicia. Hubo una pausa antes de que Marta hablara de nuevo. Una vez que tengamos el dinero, podemos pensar en, bueno, Rebecca ya no tiene que quedarse aquí, ¿verdad? Mi corazón se hundió mientras escuchaba. Sus palabras eran como dagas, revelando sus verdaderas intenciones. El cariño durante la cena no era para mí, era para el dinero. Ya estaban planeando gastar mis ganancias en ellos mismos e incluso discutiendo sobre deshacerse de mí. Me retiré silenciosamente a mi habitación, sus palabras resonando en mis oídos. La prueba había revelado su verdadera naturaleza, y era más oscura de lo que imaginaba. Me acosté en la cama, una mezcla de dolor y claridad inundándome. Esto no era el amor y el apoyo de una familia, era oportunismo, puro y simple.
Al cerrar los ojos, el peso de su traición presionaba pesadamente sobre mi corazón. La verdad estaba afuera, y ahora debía decidir qué hacer con ella. La mañana siguiente, el aire estaba tenso cuando me senté a desayunar con Mark y Marta. La noticia que estaba a punto de dar seguramente agitaría las aguas, pero estaba decidida a llevarla a cabo. Casual, comencé, he decidido qué hacer con el dinero del concurso. Ambos se animaron, inclinándose hacia mí con un interés que antes no tenían. Voy a donar los $100,000 completos al centro de caridad, dije, observando sus caras en busca de reacción. La respuesta fue inmediata y explosiva. ¿Qué? Mark golpeó la mesa con la mano, su rostro rojo de rabia. ¿Estás loca, Rebecca? La voz de Marta se elevó, llena de incredulidad y furia. ¿Vas a regalar nuestra oportunidad de una vida cómoda? ¡Qué niña tan tonta! Me mantuve calmada, aunque sus palabras dolieron. No es nuestro dinero, es mío. Y esos niños lo necesitan más que nosotros. La voz de Mark estaba llena de desdén. Esto es lo más idiota que he oído. Eres una tonta, Rebecca. La ira de Marta se desbordó, sus palabras duras y sin filtro. Siempre has sido una vergüenza, pretendiendo ser una santa con esos niños de la calle. Y ahora esto, tirando una fortuna. Intenté explicar, no es tirarlo, es ayudar a niños que no tienen nada. Pero Mark no cedió. No se trata solo del dinero. Siempre has sido así, ingenua y tonta. Debería haberlo visto antes. Planeaba esperar para gastar el dinero, pero ahora quiero el divorcio. Rebecca, no puedo estar con alguien que tira oportunidades como esta. Sus palabras me cortaron, pero también trajeron claridad. Esta era la realidad de nuestro matrimonio, despojado de cualquier pretensión. Los miré a ambos, mi decisión firme. Si así te sientes, entonces ahora me queda claro. Este matrimonio, esta relación, nunca fue sobre nosotros. Fue sobre conveniencia, sobre dinero. Sin decir otra palabra, me levanté y me alejé de la mesa, alejándome de la avaricia y la vitalidad. Sus gritos e insultos me siguieron, pero ya no tenían el poder de herirme. Había visto la verdad, y me había liberado. Los días siguientes a mi anuncio fueron fríos y silenciosos. La casa se sentía más como un campo de batalla que como un hogar. Mark y Marta me evitaban. Su decepción y enojo flotaban en el aire como una espesa niebla. Estaba empacando algunas de mis pertenencias en la habitación cuando Mark entró. Su rostro estaba duro, sus ojos vacíos de la calidez que alguna vez conocí. ¿De verdad vas a hacer esto? ¿Tirar nuestra vida por una caridad?, me preguntó, su voz teñida de amargura. No estoy tirando nuestra vida, Mark. Estoy eligiendo hacer lo correcto con mi dinero, respondí, doblando un suéter en mi maleta. Él soltó una risa amarga. ¿Tu dinero? Se suponía que era nuestro boleto para salir de aquí, Rebecca, y tú lo diste como si no fuera nada. Para mí nunca fue sobre el dinero, Mark. Se trata de ayudar a esos niños, algo que nunca entendiste. Su frustración estalló. Estás tan ciega con esa maldita misión que no puedes ver el mundo real. Eres una soñadora, Rebecca, y las soñadoras no sobreviven. Cerré mi maleta, sintiendo la finalización del momento. Tal vez esa es la diferencia entre nosotros, Mark. Yo sueño con hacer una diferencia, mientras tú sueñas con el dinero. El rostro de Mark se tensó. ¿Sabes qué, Rebecca? Tal vez sea mejor así. No puedo estar con alguien que no ve la realidad. Quiero el divorcio. Las palabras dolieron, pero no me sorprendieron. Si es eso lo que quieres, Mark, respondí. Él se dio vuelta para irse, pero se detuvo. Siempre fuiste una tonta, Rebecca. Solo no lo vi hasta ahora. Después de que salió de la habitación, me senté en el borde de la cama, las palabras de Mark hundiéndose en mí. El amor que pensaba que teníamos quedó eclipsado por la codicia y el malentendido. Mientras bajaba la maleta por las escaleras, Marta ni siquiera me miró. Su desdén era evidente, su silencio era más ruidoso que cualquier palabra. Al salir de la casa, sentí una mezcla de alivio y tristeza. El capítulo de mi vida con Mark y Marta había terminado, pero delante de mí estaba un camino hecho por mí misma. Subí al taxi, echando un vistazo atrás a la casa por última vez. Esto no era solo un final, era un comienzo de una vida en la que podía ser fiel a mí misma y a mis sueños, libre de las cadenas de la codicia y el malentendido. El día para firmar los papeles del divorcio llegó, con una mezcla de alivio y finalización. Entré a la oficina del abogado sintiendo un propósito renovado. Mark estaba allí y, para mi sorpresa, Marta lo acompañaba. Su presencia juntos fue un recordatorio brusco de la vida. No perdí tiempo mientras nos sentábamos. Marta no desperdició ni un segundo en lanzarme un reproche cortante. Estás cometiendo un gran error, Rebecca.
tirando un matrimonio por algo tan trivial como dinero para una caridad, siseó, su tono cargado de desdén. ¿Y cómo planeas sobrevivir con tu salario tan pequeño? Ni siquiera puedes permitirte un lugar decente para vivir. Sus palabras eran afiladas, mordaces. Mark se quedó en silencio, lanzándome miradas de desprecio. Yo escuchaba la diatriba de Marta sintiendo una extraña desconexión. Sus palabras ya no tenían el poder de herirme. Una vez que los trámites estuvieron listos y llegó el momento de irme, me volví hacia ellos, una sonrisa curvando mis labios. ¿Sabes? Solo estaba probándolos, dije. Sus miradas confusas solo alimentaban mi confianza. ¿Probándonos?, preguntó Mark, desconcertado. Sí, quería ver cómo reaccionaban si les decía que iba a donar todo el dinero, y ambos mostraron sus verdaderos colores. El rostro de Marta se contorsionó en confusión. ¿Qué estás diciendo? No voy a donar todo el dinero a la caridad. Eso fue una mentira. La ciudad me ha ofrecido varios proyectos lucrativos. Voy a estar más que bien, respondí, sintiendo la satisfacción de revelar la verdad, haciendo que mis palabras sonaran firmes y claras. El color se drenó del rostro de Mark, y la boca de Marta quedó abierta por la sorpresa. Su reacción fue todo lo que esperaba y más. Mark, de repente, encontró su voz, la desesperación invadiendo sus palabras. Rebecca, por favor, lo siento, no quise decir nada de eso. ¿Podemos empezar de nuevo? Lo miré una vez, a mi ahora es marido, un extraño que me suplicaba una segunda oportunidad. No, Mark, no podemos. Me mostraste quién eres realmente y no tengo ningún deseo de estar con alguien así. Volví mi mirada hacia Marta y añadí, y tú, Marta, deberías saber que el dinero no lo es todo. Lo que hago, mi trabajo, es más importante que cualquier lujo que anheles. Sin decir una palabra más, salí de la oficina, dejándolos atrás en su shock e incredulidad. Caminé hacia la luz del sol, sintiéndome más ligera y más segura que en años. El divorcio había sido el final de un capítulo doloroso, pero también el comienzo de algo nuevo. Un capítulo donde yo era la autora de mi propia historia, libre de la codicia y la decepción de los demás. Era una libertad bien ganada y merecida. Los meses que siguieron a mi separación de Mark y Marta se desplegaron como una serie de vibrantes pinceladas sobre un lienzo antes en blanco. Me encontré inmersa en un nuevo ritmo de vida, uno que resonaba con las risas de los niños en el centro de caridad y la concentración tranquila de mi trabajo en proyectos urbanos. Mi mundo, antes confinado a las expectativas y críticas de una casa que no me entendía, se había expandido hacia un ámbito donde mi pasión por el arte y mi dedicación a ayudar a los demás no solo eran reconocidas, sino celebradas. Alquilé un pequeño apartamento en una zona pintoresca de la ciudad. No era lujoso, pero era mío. Un santuario donde las paredes estaban adornadas con mis pinturas y las alegres obras de los niños del centro. Cada pieza contaba una historia, un recordatorio del viaje que había emprendido y de las vidas que se entrelazaron con la mía. La decisión de donar la mitad de mi premio a la caridad había desencadenado una serie de eventos inesperados. Los periódicos locales y los blogs comunitarios tomaron la historia, intrigados por la artista que eligió la caridad sobre el beneficio personal. Mi teléfono comenzó a sonar con consultas y ofertas. Los dueños de galerías locales, que antes eran indiferentes, ahora estaban ansiosos por exhibir mi trabajo. Mis pinturas, que habían sido un refugio en mis momentos más oscuros, ahora eran admiradas en galerías bien iluminadas, apreciadas por personas que veían en ellas la misma esperanza y belleza que yo. Los proyectos urbanos también trajeron un nuevo reconocimiento. Fui contratada para diseñar murales para espacios públicos, transformando paredes grises en tapices de color y vida. Cada proyecto era una nueva aventura, una oportunidad de dejar una marca en la ciudad que se había convertido en mi lienzo más grande. En medio de este éxito recién encontrado, de vez en cuando recibía mensajes de Mark. Sus textos cargados de disculpas y súplicas por una segunda oportunidad, eran un recordatorio directo de la vida que había dejado atrás. Los leía a veces con una sonrisa burlona, pero sobre todo con una sensación de desapego. El dolor que me había causado era una parte de mi pasado, un capítulo cerrado el día que salí de esa casa. Sus palabras, que una vez fueron capaces de herirme profundamente, ahora me parecían superficiales, como ondas en la superficie de un lago que no podían alterar sus profundidades. Las tardes en mi apartamento eran un tiempo de reflexión y creatividad. A menudo me sentaba junto a la ventana, una taza de té en la mano, mirando las luces de la ciudad, pensando en los giros que mi vida había tomado. La traición y el dolor habían sido un crisol, quemando las ilusiones y dejando atrás una claridad de propósito. Me di cuenta de que había encontrado fortaleza en mi vulnerabilidad, valentía al enfrentar lo desconocido y una creencia inquebrantable en el poder del arte para sanar y transformar.
Los fines de semana, dirigía talleres de arte en el Centro de Caridad. Los niños, cada uno con su propia historia de resiliencia, seguían siendo mi mayor inspiración. Pintábamos juntos, nuestra imaginación colectiva convirtiendo lienzos en blanco en expresiones de alegría, dolor y esperanza. Veía en sus ojos el reflejo de mi propio viaje, un testamento del poder curativo del arte. A medida que la ciudad abrazaba mi trabajo, mi vida personal también comenzó a florecer de nuevas maneras. Hice amigos en la comunidad artística, un grupo de individuos eclécticos y solidarios que me apreciaban por lo que era. Compartíamos historias, reíamos y soñábamos juntos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un sentido de pertenencia. Una noche, mientras terminaba una pintura para una próxima exposición, me aparté para contemplarla, los colores vibrantes sobre el lienzo, la sensación de logro, la paz que llenaba mi corazón. Era un contraste con los días de duda y menosprecio. Había emergido de las sombras de una relación opresiva hacia la luz del autodescubrimiento y la realización. Cuando apagué las luces esa noche y me acomodé en la cama, pensé en el futuro. Estaba sin escribir, lleno de desconocidos, pero ya no tenía miedo. Había sobrevivido a la tormenta y había encontrado mi arco iris al otro lado. Mi historia era una de transformación, un recordatorio de que incluso en nuestros momentos más oscuros, existe el potencial para una obra maestra, y apenas estaba comenzando.